sin problema. Ay. Vale, genial. Pues lo primero, Fernando, muchísimas gracias por decir que sí a la entrevista. Me hace mucha ilusión porque tu historia es única. Y bueno, quiero empezar por ello porque hay que dar un poco de contexto a la gente y eso. Así que, ¿puedes contarme qué pasó o qué te pasó en enero del 22? Pues sí, mira, todos los años yo tengo un grupo de amigos vascos, que son entre 12 y 15, depende del año, que organizan una escapada de fin de semana de solo chicos, amigos del cole de toda la vida, y el 22 de enero del año 2022 era ese fin de semana, ¿no? Entonces yo fui con ellos y en la segunda bajada del día, un día perfecto, condiciones impecables, por una pista que no entrañaba mucha dificultad, perdí el control, me caí y me choqué contra un árbol que estaba esperándome justamente en el borde de la pista, ¿no? Y la verdad es que fue bastante traumático porque me rompí la espalda y noté perfectamente que me había quedado parapléjico para siempre, ¿no? Tú estás ahí tumbado en la nieve, ¿no? Diciendo, ostras, esto sí que es de verdad, ¿no? Esto sí que es... porque además se nota muy bien. O sea, el cuerpo es tan inteligente que habla. Y eres perfectamente consciente que te has roto la espalda y que te has quedado parapléjico. ¿Pero porque no notas nada o cómo? Notas que te has quedado parapléjico. Aparte que no notas nada, es como una especie de... Se produce un silencio, se produce como un vacío, ¿no? De repente está como todo... Estás como mirando hacia adentro y diciendo, algo ha pasado aquí muy grave, ¿no? Y concluyes muy rápido que te has quedado parapléjico, ¿sabes? Pero no es dolor lo que sientes. No. Yo creo que el cuerpo está preparado para, cuando hay traumas muy fuertes, generar algún químico, no sé, endorphins o lo que sea, no sé muy bien sí, qué. Adrenalina a tope. Adrenalina a tope, y entonces no tienes dolor. Lo que haces es una especie de reset, ¿no? De ir de arriba a abajo y identificas que tienes una lesión muy grave. Y entonces, después de eso, ¿vinieron tus amigos o lo que sea? Bueno, yo iba el primero, íbamos un grupo de 3, pues nos separamos según llegamos a la estación, y cuando llegaron mis amigos, yo les dije, oye chicos, llamar a la estación y decir que hay una lesión medular grave porque me he roto la espalda, ¿no? Me dicen, nada, es imposible, porque aparentemente era una caída muy tonta. Es imposible, seguro que te has dado un golpe, vamos a esperar un poco. Yo que no, que es definitivo, me he roto la espalda. Claro, yo recuerdo perfectamente cuando me doy el golpe que tengo un bajón brutal. Me da miedo, me da vértigo esta situación, ¿no? Es verdad que le tenemos un cierto prejuicio a la movilidad reducida. Y además un prejuicio muy mal encapsulado. Y luego además tenemos muy poca confianza en nosotros mismos. Pensamos que si nos pasa no lo vamos a superar, ¿sabes? Uno trata de hacer empatía con, joder, pues si a mí me pasa tal cosa, yo no voy a saber superarlo y me va a dar una depresión. Y un poco yo estaba en ese mindset, ¿no? Yo he sido siempre una persona muy activa, muy alegre, y el que me dejaran sentado en una silla de ruedas podía ser un motivo de que yo pasase una depresión grande, ¿no? Pero enseguida, a los pocos segundos, dije, tío, te has quedado parapléjico, tienes que ser tu nueva mejor versión y get on with it, ¿sabes? Get fit and get on with it. Este era un poco el mindset que yo tenía. Entonces, cuando llegaron mis amigos, yo estaba bien. Había pasado ese pequeño downfall, ¿no? Ese pequeño bache de crisis, ¿no? Pero bueno, pero esa crisis fue un segundo. Segundos. Sí. Súper poco. Lo que se hace largo, pero realmente súper poco. Debieron ser 5 o 6 segundos nada más. Entonces, cuando llegaron, yo estaba bien, estaba animado y estaba con ganas de que me sacaran de ahí, me llevaran a un hospital, me operaron, porque yo al final lo que quería era ir a volver a mi casa, que es como mi refugio, ¿no? Los míos, mi mujer, mis hijos, mi casa, es donde yo quería ir. Recuerda, es importante esto, que en enero del 22 estaba la tercera derivada de COVID muy activa, Omicron. Vale. Y yo estaba en Cataluña, donde había un super lockdown. O sea, lo que me quedaba por delante era hospitales sin visita de nadie, era como un poquito triste, ¿no? Sí. Entonces yo quería, tío, que me sacaran de la estación, que me llevaran al hospital, que me operaran, y the sooner the better, ¿sabes? Entonces yo tenía ese foco, siempre un foco de volver a casa, ¿no? Eso me ayuda mucho también a pasar los momentos de hospital que son muy duros, el pensar que tienes short-term goals que te van a hacer estar mejor, ¿sabes? O sea, estás primero
en un helicóptero, luego te llevan a otro helicóptero que es el que te lleva a Barcelona, luego te operan en Barcelona, luego tu siguiente parada es un hospital en Madrid, la siguiente parada es un hospital en Toledo, que es el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que es un hospital súper especializado en lesión medular, con un objetivo final de volver a casa, ¿no? Entonces vas pasando etapas, todas muy a corto plazo, y entonces estás cada vez más cerca de tu goal, ¿no? Yeah. Y eso lo que te hace es estar muy positivo, ¿no? Porque al final lo que gestionamos muy mal es la incertidumbre. Sí. Cuando sabes que te quedan 7 días aquí, que luego vas otros 8 días allí, que luego son no sé cuántos meses allá, vas pasando etapas y vas viéndote cada vez más cerca, ¿no? Entonces yo recuerdo todos los vídeos que yo hacía, porque yo hacía un vídeo de 1 minuto cada día para informar a mis seres queridos, ¿no? A mis amigos, de cómo iba yo evolucionando, ¿no? Porque al final las noticias vuelan. Las noticias malas vuelan muy rápido. Y además tienen una virtud fundamental, es que se transforman. O sea, lo que fue un accidente de esquí había sido un saltón paracaídas, que no se había abierto el paracaídas, y yo, tío, no va por ahí, no va por ahí. Entonces yo decidí, para evitar el malentendido de las cosas, decidí hacer un vídeo de 1 minuto diario. Entonces en mi perfil de Instagram, si tú vas al inicio, tienes un vídeo de cada día de 1 minuto. Sí, todos los días. Entonces vas viendo mi evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues esa combinación de hitos a corto plazo y la actividad que me ha dado Instagram, que me ha ayudado un montón, ha hecho que se me pase muy rápido toda la parte hospitalaria, ¿no? Porque entiendo que la parte hospitalaria, o sea, no es tan fácil como decir, vale, me he hecho daño, voy a que me revisen y luego vuelvo a casa. O sea, es un proceso largo. Bueno, era un proceso largo y donde los diagnósticos habitualmente tienen unos timings que son muy conocidos. O sea, tú te rompes una espalda, tienes una lesión medular completa como la que tenía yo, y lo normal es que tú estés en Toledo entre 6 y 9 meses. Lo normal es que yo hubiera estado en Barcelona 1 mes y medio, porque te operan, te estabilizan y tienes que estar allí hasta que te mueven ya a otro sitio. Pero yo estaba tan bien desde el punto de vista psicoemocional, estaba tan asimilado todo, que mi recuperación fue súper rápida. Entonces yo estuve en Barcelona 1 semana, luego me trajeron a Madrid, estuve 4 días en Madrid porque tenía que pasar por Madrid para ir a Toledo, y en Toledo me hicieron un primer diagnóstico de 6 meses y estuve 2. Uy. Y esto no es nada más que yo estaba mentalmente muy bien. O sea, no tenía que hacer ningún recovery emocional. Yo ya tenía perfectamente descontada mi nueva situación y iba con mi sonrisa por el hospital como si fuese un lesionado medular de toda la vida, ¿no? Entonces esto ayudó mucho a que el proceso fuese más corto. Porque los 9 meses que supuestamente deberías de haber estado en Toledo son porque más para controlar el nivel psicológico de la persona. Muy buen tema. Las lesiones medulares casi siempre vienen de un trauma fuerte, accidente de tráfico, accidente de esquí, suicidio frustrado, o sea, tienen todos una consecuencia emocional muy importante. Entonces, en Toledo, que saben muy bien esto, lo primero que hacen es atender al paciente desde el punto de vista psicoemocional. O sea, tú llegas en una camilla sin poderte mover y lo primero que te ves es un psicólogo o un psiquiatra. A partir de ahí, lo siguiente que hacen es ver si, tu parte orgánica, tu parte médica, ¿no? Yo me rompí 2 vértebras, 3 costillas y el hombro. Me podía haber pinchado un pulmón con una costilla, que es bastante habitual, o me podía haber roto el bazo, o podía haber tenido una lesión orgánica fuerte también, que también habría que atender. En mi caso no, en mi caso fue puramente óseo y la médula, ¿no? Entonces, claro, yo llegué allí, psicoemocionalmente estaba súper bien, entonces le pusieron los tics a todo muy rápido, no tenía que hacer ningún tipo de cura, digamos, médica, y era solamente enseñarme a vestirme, a los cuartos de baño y a mi nueva situación, a manejarme en silla. Y todo esto hizo que el proceso fuese muy corto. Y bueno, entiendo que lo tuyo no es lo normal, pero estabas rodeado de más gente con problemas similares o que habían tenido accidentes del mismo tipo. ¿Cómo les veías a ellos, a diferencia de ti? Pues mira, ahí veía yo de todo. Pero es verdad que yo he tenido muchísima suerte. He tenido mucha suerte por la naturaleza del accidente. Podría haber sido mucho más grave, eso primero. He tenido muchísima suerte porque todos mis amigos se han volcado. He tenido muchísima suerte porque médicamente he evolucionado muy rápido. Y al final yo me agarraba a estas cosas, ¿sabes? Para verme un privilegiado. Entonces, claro, yo tuve esa suerte. Otros a lo mejor no la han tenido. Ni la naturaleza del accidente, porque
yo me caí solo, no hubo ninguna irresponsabilidad por el medio, por tanto yo no podía culparme de nada, la culpa es muy importante aquí, pero yo estaba solo y no había terceras personas. Imagínate que es muy habitual además, que vayas en tu bicicleta entrenando para montar en bici y de repente te atropella alguien. Entonces estás pensando el que te ha atropellado, ¿no? Y estás ahí con tu mindset de qué mala suerte, que por qué salí media hora antes, por qué no hice caso a mi mujer que me dijo que no fuera a montar en bici. O sea, todo esto son stoppers de recuperación. Yo dije, mira, esto me tenía que ocurrir. Es la conclusión a la que llegué, ¿no? Esto es parte de mi vida, va a ser parte de mi proceso, va a ser parte de mi madurez y hay que poner la mejor cara posible, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido toda esa suerte. No todo el mundo la tenía y entonces pues entiendes perfectamente que la gente necesita apoyo psicoemocional. Yo no lo he necesitado, ni mi mujer tampoco, ni mis hijos tampoco, ¿no? Y esto es todo un movimiento, ¿no? Es un movimiento en clave muy positiva que lo que hace es acelerar el proceso de normalización de esta situación. Porque cuando estás en un hospital especializado en eso, que literalmente todo el mundo a tu alrededor ha tenido un accidente parecido, el entorno en el que te encuentras no te afecta negativamente. O sea, la gente tenía era positiva a tu alrededor o la mayoría era negativo, de en plan, porque a mí, porque me ha pasado esto. Ni negativo ni positivo. Yo me veía ahí, hacía un benchmark un poco de lo que veía y yo me sentía un privilegiado. Primero porque mi lesión, es verdad que es una lesión traumática, pero dentro de ese trauma es bastante compatible con la vida normal. O sea, las lesiones de columna van, se miden o se representan en función de la altura, ¿no? Cuanto más alta es tu lesión, más limitación tienes. Vale. Entonces yo convivía con gente que tenía hasta respirador artificial. O sea, gente que tenía lesiones muy altas. El diafragma es un músculo muy importante del cuerpo que inerva muy arriba. Pero si te lesionas por encima de esto, el diafragma no funciona. Entonces no puedes respirar, entonces te entuban. Okay. Entonces estás tetrapléjico, que es que no te puedes mover y además entubado. Y yo veía gente así, a mi alrededor, a mi lado. Y decía, pues bueno, qué suerte tengo, ¿no? Entonces al final, al hacer esa comparativa, que es lo normal, tú comparas con lo que ves, comparas con lo que convives, yo me sentía una vez más un súper privilegiado, ¿no? Entonces, intenté no verme afectado negativamente por la situación tan dramática que tenían algunos y focalizarme en mi recuperación. Sí, y lo que has dicho ahí es muy importante, la diferencia entre un parapléjico versus un tetrapléjico. O sea, que no es lo mismo, que hay muchos que no saben. Un parapléjico y una persona normal, en cuanto a la movilidad se refiere, hay una diferencia muy grande. Pero entre un parapléjico y un tetrapléjico es otro planeta. Es otro planeta. O sea, yo soy una persona con mucha limitación, pero también con mucha autonomía. Un tetrapléjico tiene autonomía prácticamente cero. Entonces, para gente como yo, que no queremos ser carga de nadie, un tetrapléjico, sin serlo, porque mucha gente tiene esa vocación de ayudarte, ¿no? Te sientes una carga. Y esto es, para mí, muy duro. Luego hay muchas cosas también que no se ven o que no se descuentan o no se imagina uno, las dificultades que tiene la lesión medular, ¿no? Porque una cosa es no poderte mover y otra cosa es no poder ni lavarte los dientes, ni rascarte. Entonces estás así, te pica la cara y no te puedes rascar. Yeah. Es que parece una tontería, pero esto es insoportable. O sea, es una sensación de encapsulamiento súper fuerte. Entonces, claro, cuando convives con tetraplégicos severos, te sientes absolutamente privilegiado y agradeces mucho estar en la situación que estás, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo que ha hecho ha sido nada más que reforzar que es un poquito el fondo de mi mensaje, ¿no? Las cosas que nos pasan porque nos tienen que ocurrir y en vez de agarrarse a lo que no tienes y sentirte un desgraciado, hay que agarrarse a la abundancia de lo que sí tienes, ¿no? Y sobre eso crecer y capitalizar tu mejor versión.
Sí, bueno, y además justo escribiste después un libro, el de Si la vida te da limones, pide tequila, que es un titulazo, la verdad, porque no es lo típico. Y ahí es donde explicas un poco pues, lo que te pasó, tu vida, lo que agradeces de ello, etc. Y entonces, ligando este tema, ¿cómo has visto que la silla o lo que te pasó ha afectado a tus relaciones cercanas? Porque no es lo mismo, obviamente. Aunque tú quieras pensar que estás bien, los de tu alrededor no... Fíjate. Cuando yo llegué a Toledo, me dijeron, vas a identificar a quién le das pena y a quién no. Y dije, ¿yo darle pena a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué voy a darle pena yo a nadie? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ofreces esa versión tuya, positiva, alegre, eso se transmite y se contagia. Entonces la gente te devuelve lo mismo. Sí. Te devuelve exactamente eso. Entonces yo no he visto a nadie que le haya dado pena. A nadie. A ni una sola persona. Hombre, hay gente que dice qué mala suerte. Pero de ahí a dar pena hay mucho. Entonces cuando tú eres una inspiración, porque la gente te ve y te admira y en el fondo quiere estar contigo porque le alimentas positivamente, claro, todo eso te viene para bien. Y lo que te hace es crecerte. Entonces, ¿qué pasa? Que estás con la gente y con su mejor versión. Entonces la gente, al dar de su mejor versión, te llena muchísimo más. Entonces, lo que yo he visto es que ese movimiento de buen rollo, de redes sociales y de yo estar siempre sonriendo y de mi mujer demostrar que esto ha venido con confianza y que no es ningún drama ni es una situación que sea un before and after, ¿sabes? Hace que la gente quiera estar contigo ofreciéndote esa mejor versión, ¿no? Sí. Y entonces al final se contamina ese buen rollo. Yo, la verdad es que la sociedad lo que me está dando es esa buena cara, ¿no? En vez de venir a verme por pena o por hacer la visita al enfermo, es no, quiero estar contigo porque me haces mejor, me haces sentirme bien. Y claro, todo esto es muy gratificante. Sí, pero es que, o sea, hablando contigo, viéndote en redes y todo, o sea, lo que dices es que parte un poco de ti, en plan de tu actitud, que es única, o sea, no es lo normal, ya te digo. Pero ¿quién es el que gana en todo esto? Todos, no sé. Sí, yo también. O sea, cuando tú haces un delivery y te devuelven ese delivery por 4, estás ganando. Entonces es un razonamiento un poquito egoísta, pero en realidad es lo que me hace sentirme bien. O sea, cuando yo ofrezco mi tiempo, mi experiencia y mi mejor versión y mi positivismo y mi alegría a los demás, ellos me la devuelven multiplicada. Entonces al final estoy ganando yo. Y además creo que tiene que ser así. Creo que tenemos una responsabilidad, nosotros que somos esa parte del globo, ¿no?, de la población minoritaria, que tenemos una educación y tenemos una suerte enorme de haber nacido donde hemos nacido y de haber tenido las posibilidades que tenemos versus otros, tenemos una responsabilidad muy grande de hacer el bien, de generar positivismo, ¿no?, y de ser contaminadores vitamina, o no sé cómo lo quieres llamar, ¿no? Crear ese efecto positivo en la sociedad que tenemos cerca, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad grande, creo que es una obligación, y es que además el que ganas eres tú. Y obviamente, si tú eres el que comienza la conversación o lo que sea, pues puedes transmitir tu positividad, pero cuando vas a un sitio nuevo, un restaurante, una tienda, lo que sea, cualquier cosa, y entiendo que normalmente la gente te recibe con sorpresa al principio, ¿cómo recomendarías a esas personas, cómo deberían de responder al ver a un parapléjico, tetrapléjico, persona con algún problema? O sea, porque la gente no sabe responder a veces, es como, necesitas algo, ¿sabes? Como que se bloquean. Y entiendo que eso no es lo que una persona como tú querría. Bueno, yo al final... es verdad, lo que dice, las sillas de ruedas tienen un efecto sorpresa importante, pero muy rápido, ¿eh? En cuanto te miran la cara y te ven sonriendo, y yo soy muy de ponerlo muy fácil. Cuando yo llego a los sitios, pues enseguida soy muy bromista y juego con el humor y me río de mí mismo y hago... la gente enseguida se relaja y normaliza, ¿sabes? Es verdad que tengo que hacer alguna mejora en cuanto a dejarme ayudar, porque no soy, soy más de dar que de recibir, pero recibir
es muy importante para dejar que los demás también se sientan bien. Sí. Porque uno cuando ayuda, en el fondo se siente bien. Y si tú no le dejas, estás limitándole esa capacidad de hacer y sentir el bien, ¿no? Pero en general, cuando yo veo un sitio y ven la silla, pero yo soy muy facilitador para romper el hielo, ¿sabes? Vale, o sea que no tienes ningún consejo para alguien en plan de, oye, si ves a una persona así, ofrécele esto, o esto es algo que no piensa mucha gente y nos ayuda mucho, o sea, que penséis en esto o lo otro. Es una pregunta buena, ¿eh? Es una pregunta buena que no te sé contestar y me encantaría, porque sería muy útil. Pero lo único que te puedo decir es que cuando un parapléjico se cae al suelo, lo que no hay que cogerle son los brazos, porque todo el mundo tiende a cogerte de los brazos, ¿no? Mira. Que es lo único que tienes útil. Entonces tú tienes que levantarte y no puedes. Nosotros, los que tenemos lesión medular, el que nos quiere ayudar nos tiene que dejar lo que tenemos bien para que lo podamos manejar, ¿no? Entonces, cuando un parapléjico se cae o hace falta ayuda, hay que cogerle del pantalón, nunca de los brazos. Ah, mira, pues eso no tenía ni idea, ¿eh? Del pantalón, sí. Ah, qué guay. Del cinturón, vamos. Este es el punto de agarre más eficiente, porque yo utilizo los brazos y si tú me ayudas a levantar las piernas, me facilitas mucho. Pues mira, eso ya para todo el mundo ya le vale. Vale, y... ¿hay algo que te haya aportado la silla que no te hubiese aportado una vida cotidiana? Sí, mira, he aprendido un montón de cosas de mí mismo. La primera es que yo hacía diagnósticos muy equivocados de mis capacidades. Es decir, si un día me quedo parapléjico, yo no voy a ser capaz de llevarlo. Pues ya ves que no. Por tanto, conclusión, tenemos una capacidad de adaptación infinita. Infinita. O sea, el ser humano se adapta a todo. El 14 de marzo del 2020 nos dijeron, se para el mundo. Si nos hubieran dicho el 13 de marzo, el mundo se para, hubiéramos dicho, no, que no va a haber aviones volando, coches circulando, esto no es sostenible, ¿no? Bueno, pues hoy miras hacia atrás y mucha gente dice, oye, me vino hasta bien, lo del COVID. Mucha gente, Yeah. Mucha. Entonces hacemos muy mal diagnóstico de nuestras capacidades. Yo he ganado la confianza absoluta de que nos adaptamos a todo. Absolutamente a todo. Sí. Tenemos una plasticidad infinita. ¿Qué ocurre? Que estamos muy encorsetados en nuestros miedos y en nuestras limitaciones. Este encorsetamiento lo que hace es no valorar nuestra capacidad real. Entonces se me ha quitado el miedo. Se me ha quitado el miedo. No hay nada que ocurra o que haya ocurrido que me parezca que yo no voy a saber gestionar. Y esto empodera mucho. Mira, cuando estuve en Toledo aprendí también que observé que la gente que vive enfadada, que hay mucha gente que vive enfadada, es porque vive en el pasado. Qué mala suerte tuve, si me hubiera pasado esto no estaría así, si hubiera tomado esta decisión, ¿vale? Y luego la gente que vive con miedo es la gente que vive en el futuro, ¿vale? He aprendido a vivir el presente como nadie. Como nadie. El presente es la única opción que te permite disfrutar de la vida sin enfados y sin miedos. Porque el presente está controlado, el presente es ahora. No hay miedos, no hay enfados. Entonces, ese poder diferenciar, ese modo de vida, para mí ha sido un game changer. O sea, de verdad que la única manera de ser feliz es viviendo el presente, la única. Luego también me he puesto en modo muy agradecimiento, agradecer todo lo que nos ocurre, todo lo que tenemos, hasta lo más básico. Este encuentro, para mí es un regalo. Agradezco mucho que te hayas tenido la iniciativa de pedírmelo, porque para mí es una maravilla. Claro, antes maravillas era a lo mejor comprarte una casa o tener un barco, todo muy materializado, ¿no? Todos goals conseguidos con éxito monetario, éxito material, Sí. éxito para terceros, pero internamente nada. Ahora me he puesto que o el mindset de la familia tiene que ser bueno para mí
persona, para mí alma, para mí conciencia, para mí crecimiento personal. Si no, no aporta. Si no, está bien, pero no es el objetivo. Entonces, esto lo que ha hecho ha sido reubicarme en cuál es mi rol. Porque también ha cambiado mucho mi perspectiva de la vida. Digo, joder, si aquí la historia habla de millones y millones de años, nosotros vamos a vivir 80, no somos nada. Y si nosotros al final estamos en una gota de agua que da vueltas alrededor de una estrella del Sol y nos creemos que somos algo y miras para arriba y hay millones de estrellas como la del Sol, digo, tío, habrá millones de planetas como el nuestro. O sea, no somos únicos, exclusivos ni tan importantes. Pero sí que es importante que entender que hemos venido para algo concreto. Vamos a identificarlo y cumplir. Este es un poco el nuevo rol o el nuevo mindset que tanto Bea, mi mujer, como yo, como mis hijos, mi entorno, estamos asumiendo, ¿sabes? Sí, pero es triste pensar que muchas veces necesitamos de que nos pase algo muy grave o muy traumático para darnos cuenta de ello. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es triste? Pues porque creo que hay mucha gente en el mundo que sigue en el mindset de yo para ser feliz necesito una casa, necesito el coche, necesito este trabajo, este sueldo, este tal, y vivimos en esa bola de nieve en la que dice, nunca estoy satisfecho, siempre miro al futuro o al pasado o tal, y hasta que alguien no me dé una torta en la cara, no voy a decir, hostia. Es que el inteligente es el que aprende de lo que ve, ¿sabes? Y a veces necesitamos que nos den. El ser humano es tan torpe que necesita, por mucho que lo veas, hasta que no lo sientas, no espabilas, ¿no? Y yo, cuando miro hacia detrás toda mi vida, la que recuerdo que he crecido a base de equivocarme y a base de sufrimiento. Y mi padre me decía, pero aprende de los demás, porque aprender es muy traumático. Eso, muy costoso económicamente o muy traumático personalmente. El aprendizaje es a base de equivocarte. Y el error es... Entonces, si tienes la capacidad de aprender gratis o sin esfuerzo emocional, viendo lo que les pasa a los demás, vas a acortar mucho ese proceso. Pero yo entiendo que este accidente que me ha venido es parte de ese proceso de aprendizaje y estoy dispuesto a compartirlo, pero comprendo muy bien que mucha gente necesite esos traumas para hacer un reset, ¿no? O un análisis de verdad de qué es lo que me mueve, qué es lo que me hace realmente feliz o para qué he venido a este mundo, ¿no? Sí. Y bueno, volviendo un poco a tu libro y todo lo que hablas, una parte muy importante es tu familia y sobre todo Bea, que es tu mujer. ¿Podrías hablar un poco más sobre cómo ella te ayuda con todo? Porque creo que con las entrevistas que he escuchado, o sea, es que de verdad que ella ha sido un pilar imprescindible. Ella es un pilar fundamental. Ella es un pilar fundamental en mi madurez, en mi autoestima, en mi, te diría, sentido de vida. Entonces yo estaba muy preocupado de cómo iba a encajar ella esto. Muy preocupado. Porque en el fondo, lo que a mí me pase y le afecte a ella, me afecta a mí mucho. Pero cuando yo lo llamé por teléfono desde el segundo helicóptero para decirle lo que me había pasado, tú fíjate cómo es ella de evolucionada con respecto a mí, que es mucho más, que lo encajó como parte del proceso. Y le dijo a mis hijos que estaban en casa, chicos, papá tiene un accidente muy grave, pero estar tranquilos porque esto va a traer cosas muy buenas a la familia. Claro, con ese mindset yo estaba en el hospital diciendo, ¿de verdad que así ha reaccionado? Esa superwoman. Wow. Entonces yo me despreocupé ya. O sea, para mí era una preocupación, ¿cómo lo va a entender Bea? Pues ya no. O sea, Bea lo ha amortizado más rápido que yo incluso en la distancia, porque ella estaba en Madrid, yo estaba esquiando en el Pirineo catalán. Pues esa llamada que no quiere recibir. No la quiere recibir, pues la recibe y la aterriza y con momentos de tristeza, pero con mucha confianza, ¿sabes? Entonces, para mí fue un pain relief y una especie de quitarte un peso de la mochila súper heavy, ¿sabes? Pensar que no tiene que hacer nada porque ella remontara esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro lo escribí porque me llamó Planeta para escribir un libro de mi historia y aproveché para dedicarle a Bea el libro, ¿no? Que al final es
quien merece todos los elogios. No, y además, o sea, seguro que ella ha sido parte también de la razón que tu círculo lo ha recibido tan bien y tú, tú el primero. O sea. Sí, Bea se ha convertido en un ejemplo de muchísimas cosas, ¿no? Porque en el fondo, joder, veníamos de una situación, a ser empresarios, de mucha incertidumbre con el COVID, que al final lo que el COVID hizo fue más o menos hacernos pensar, ¿no? Todo se para, ¿y qué puedes hacer? No puedes actuar, pues a pensar, ¿no? Y dentro de ese escenario, pues, bueno, pues habíamos pasado pues, unas incertidumbres importantes, ¿no? Entonces ahora viene esto y es como decir, tío, give me a break, ¿no? O sea, dame un descanso por una vez. Y en cambio, Bea lo tenía perfectamente, como si lo supiera, que iba a ocurrir, ¿sabes? Y eso, pues, eso ha sido fundamental en la estabilidad familiar, fundamental. Joder, fundamental. Qué gustazo. Sí, súper. Y bueno, esto igual estamos volviendo al pasado, pero bueno, me gustaría saber cómo era tu vida antes, porque ahora haces muchas entrevistas y siempre el tema es pues el accidente, esto es lo que me ha pasado, he escrito el libro y tal, pero tú también tenías una historia antes, joder, que has tenido una vida. Sí, bueno, yo he sido una persona muy sociable, muy amigo de mis amigos, muy optimista, muy positivo, muy trabajador. O sea, mi vida era muy parecida, o sea, mi carácter no ha cambiado. Yo soy la misma persona que era antes, ¿no? Pero mi vida era una vida muy normal, muy de padre de familia numerosa, porque tenemos 5 hijos, con ganas de ir ¿no? Como frenando un poquito los ritmos de velocidad de la vida de antes, ¿no? Que era todo correr. Y ahora sí que no puedo correr. Ahora ya me he quedado sentado y ahora ya sí que definitivamente voy a tener que bajar la velocidad. Pero era una vida muy normal, muy normal. Era un tío, pues eso, muy de amigos, muy de deporte, muy de mi casa, te diría con poca... muy estándar. Y lo sigue siendo. Luego es que ahora tengo un marketing issue, que es la silla, que se ve un montón, sí. y que la gente, pues bueno, lo ensalza un poco más mi personalidad, pero al final soy el mismo que era antes. Y a nivel laboral tú habías emprendido, ¿no? O sea, siempre has sido emprendedor. Siempre he sido un emprendedor. En el año 2017 compré una compañía de servicios que va razonablemente bien y bueno, pues es un poquito mi modo de vida económico, ¿no? Yo ya no soy el primer ejecutivo porque tengo una situación de incompatibilidad. Tengo muchas dificultades, o sea, no puedo ir físicamente a la oficina porque no puedo entrar, hay que adaptarla a todo el rollo. Y soy un advisor como accionista de la compañía. Y no ha habido ningún problema, o sea, antes lo eras, pasó esto y sigues ahora y como si nada. Como si nada, no, o sea, no estoy tan activo como estaba antes, obviamente, pero tengo un equipo de gente estupenda que está haciendo un liderazgo magnífico, ¿no? Que me está demostrando que yo era importante pero no imprescindible, ¿no? Y ahora a futuros, o sea, te he visto que estás muy metido pues otra vez en el deporte, sobre todo en el mundo del golf, y me llama mucho la atención pues que en las redes sueles explicar en plan de tal, pues utilizo esta, no sé cómo se llama, la máquina del golf. Para golfer, sí. Y entonces, y le metes muchas horas al gimnasio y a la recuperación y tal, bueno, entonces, ¿cómo es eso? Al gimnasio le meto menos horas, a lo mejor debería ir más. Voy 2 veces en semana con una entrenadora que es estupenda, a un centro que está en Alcorcón, que se llama T-Center. Vale. Y voy allí a hacer un entrenamiento bastante funcional, tratando de optimizar lo que tengo útil y activar al máximo lo que no tengo activado. Fundamentalmente trabajamos temas de estabilidad, que eso es para mí lo más importante, y de evitar lesiones, porque esta biomecánica nueva te hace utilizar cosas que no están pensadas para eso. Yeah. O sea, los hombros están pensados para andar y yo más o menos utilizo los hombros como mis piernas. Entonces al final tienes un desgaste de los hombros y de las cadenas musculares asociadas, fundamentalmente brazos, hombros, pectorales y espalda, la parte que tengo activa, que hay que proteger mucho, porque una lesión a ese nivel para mí sería muy traumático. Entonces yo el gimnasio y la dirección
de fisioterapia que tengo está muy encaminada al mantenimiento y al buen conservar de lo que tengo útil, ¿sabes? Lo que tengo activo. Y luego el golf es como mi breakaway, es como mi escape, ¿no? Yo he sido golfista toda la vida. El golf es un deporte que está muy bien pensado porque tiene lo que se llama el handicap, que el handicap lo que hace es poner a todo el mundo al mismo nivel. O sea, el handicap es como una compensación, ¿no? O sea, si no eres buen jugador, tienes un handicap mejor o más alto que el buen jugador. Entonces, como al final juegas contra un score que es el campo, el que tiene un handicap más alto puede cometer más errores y al final competir con el que tiene un handicap más bajo. Entonces, y luego el golf en sí mismo es un deporte muy de adaptarse. O sea, hemos visto a Severiano Ballesteros pegarle de rodillas en el suelo. Entonces, si se ve la pega de rodillas, yo la puedo pegar sentado también, ¿no? Entonces, al final, es un tema de biomecánica pura. Al final es cómo consigo meter la pelota en el agujero con menos golpes posibles, ¿no? Y luego estás en un entorno natural, estás en el campo, la naturaleza. Y esto parece que no, pero ayuda un montón, para despejar la mente. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Despejar la mente es brutal. O sea, esa conexión con la naturaleza para mí es muy poderoso. Entonces, claro, estoy con el golf muy enganchado, ya me he metido en competición, estoy queriendo ser el mejor paragolfista del mundo y lo conseguiré. Y para conseguirlo, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿tienes que competir X veces al año o cómo se...? Bueno, no tengo ni idea. Al final son rankings en función de las puntuaciones que consigues y al final estás número 1, número 2, número 3 o número 50 en función de los puntos. Entonces, cuantos más torneos juegues y mejor, más puntos tienes. O sea que es una combinación de muchos torneos y buenos resultados. ¿Y no es más difícil el competir con gente que igual ha sido parapléjica toda su vida versus alguien que lleva un año solo practicando ese nuevo swing? No sé. Buena pregunta. Es que no sé si el parapléjico toda la vida tiene el golf en el radar. También. ¿Sabes? O sea, el parapléjico toda la vida a lo mejor tiene deportes de poca movilización, no sé, dardos o... no lo sé, o sea, deportes... Yo como he sido muy golfista siempre y he visto una ventanita ahí para poder... O sea, la Federación Española, la Federación Madrileña de Golf tenía un paragolfer en la federación que no estaban usando y cuando me reuní me dijeron, oye, ¿por qué no lo pruebas? Y entonces fue como una ventana que se abrió, ¿no? De oportunidad gigante, ¿no? Y entonces, bueno, pues la cogí y efectivamente hay una posibilidad de hacer ahí un desarrollo importante. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la paragolfer? O sea, ¿qué hace? Es una silla eléctrica que lo que te permite por el campo de golf, que es normalmente zona rústica, que con estas sillas no se puede ir, y cuando llegas a la bola te pones de pie, más o menos de pie, y puedes hacer una biomecánica parecida. Yo juego con una mano porque me caigo, tengo una lesión alta y me caigo, entonces tengo que pegarle solamente con una mano, pero bueno, al final una mano o dos... Ostras, tú, pues... No, lo que te das más o menos distancia, pero again, es meter la pelota en el agujero, lo que es el challenge, ¿no? Y entonces ahora entiendo que seguirás jugando con tus amigos y tal. ¿Consigues ganarles con la paragolfer? Pues mira, hay de todo. Hay veces que gano y veces que pierdo, pero soy muy competitivo, mucho. Me gusta ganar. O sea que sí. Joder, qué guay. Y bueno, lo único con lo que quiero acabar es que me llamó mucho la atención que en el libro otra vez y en entrevistas sueles decir que hay muchas cosas de las cuales no se hablan cuando alguien está en silla o tiene problemas. Entonces no sé si te gustaría pues decir alguna de esas cosas que dices, mira, esto pues no es obvio, pero... Pues mira, muy bien. En general, el ser humano oye, pero no escucha. Y eso es un llamamiento a la ciencia. Los lesionados medulares tenemos, aparte de no poder caminar, que es un issue importante, tenemos un sistema digestivo que cambia, una higiene que cambia, o sea, aspectos que no se hablan y que nosotros tenemos problemas severos con ellos. O sea, la gestión de la cañería 2, que está fuera de control. O sea, no notas absolutamente nada. Ni notas, ni puedes hacer o evitar que pasen cosas. O
O sea, la cañería 2 está pensada para que haya una válvula que tú con el cerebro la activas, la abres cuando estás en el retrete sentado. Mientras tanto lo tienes cerrado para que ahí no haya un accidente. Pero cuando no tienes control sobre esa válvula está o laxa o contraída en función de los reflejos que tengas. Entonces, claro, no tienes ni sensibilidad de estar full, ni necesidad de vaciarlo, porque no sientes nada. Entonces, de repente, te das cuenta por el olor que has tenido un accidente. Entonces, toda la ciencia nos quiere poner a caminar, exoesqueletos, tal, pero nadie está pensando en un dispositivo que te implante en el intestino con una app que te diga en el iPhone, tic, 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 it's coming. Que estoy seguro que eso se puede hacer, técnicamente. O sea, los diabéticos le ponen aquí un pequeño pad, no sé si lo has visto, sí, sí. Y con su teléfono móvil lo acercan y saben cómo están. O sea, hacen nanoanálisis o miles de análisis por segundo, lo que sea, y te va dando feedback de cómo estás tú, en tus sugar levels, ¿no? Pero no hay nada que te puedas poner aquí en el intestino, en la parte final del intestino grueso, que es por donde viaja todo el residuo, que te diga, probablemente hoy tengas que ir al cuarto de baño, que sería suficiente. Entonces, de todo eso no se habla. Y es un issue muy relevante, muy relevante. ¿Dirías que es de los mayores? Es el mayor. La sexualidad y la higiene es un tema mucho más traumático que no poder caminar, que también lo es, ¿no? Y entonces ahora, como que no existe el aparato, ¿cómo lo haces tú? O sea, bueno, ¿tienes una dieta muy controlada? Cada uno tiene su sistema, ¿no? Las dietas son importantes, la vida activa es importante, y luego vas conociéndote, ¿no? A medida que pasa el tiempo, vas desarrollando alarmas que son naturales, ¿no? De repente, pues, o tienes un temblor en la pierna, o tienes una sensación extraña, eso te va dando referencias. Ah, vale. Pero yo creo que, hombre, se puede aprender también de tener sensaciones, pero seguro que hay un mecanismo a día de hoy digital o analógico digital que te pueden dar una cierta referencia, ¿no? De lo que pasa cuando pasa. Sí, no sé si estás muy puesto con todo lo de Neuralink y tal. Sí, conozco perfectamente. Neuralink es el proyecto de Elon Musk. Lo conozco muy bien, pero aquí está más centrado en el caminar que en otra cosa. Sí, en movilidad. Está más centrado en movilidad. Y entonces tú que estás muy puesto en estas cosas, ahora mismo no hay nadie que se esté centrando. No lo he visto y he buscado mucho. ¿Y tú no te has lanzado a proponerlo? Me lancé a proponerlo, pero no encontré mucho apoyo. Vaya. En la parte médica, en la parte científica. O sea, mucha gente queriendo poner recursos económicos, pero poca gente viéndole el ángulo científico al tema. Okay. Como siempre, lo que no conocemos nos da miedo, ¿sabes? Ya. No, y que mucha gente va por lo que visiblemente vende más, que es, se puede caminar, tal, no sé qué. Claro, pero esto es lo que yo digo. Pregúntame, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué quieres? No decidas tú por mí. Pues tú crees que yo quiero caminar. Y sí, quiero caminar. Pues me gustaría volar también, ¿eh? Si pudiera, prefiero volar que caminar. Pero lo que es prioritario, lo que es urgente, no es ni caminar ni volar. Es mi parte de higiene personal. Esto es, sin duda. Le preguntas a cualquier discapacitado de lesión medular y todos coincidimos en que antes de caminar, let's get that sorted, ¿sabes? Ostras, pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque, o sea, con todo el dinero que hay, con toda la gente que hay, ¿cómo es posible que no se hayan puesto a preguntar a sus usuarios, a sus clientes, en plan de qué quieres? Pero bueno, yo no tengo más preguntas, creo. No sé si hay alguna cosa más de la que quieras hablar que no te haya preguntado o lo que sea, que quieras añadir. Me ha encantado compartir contigo este rato. Me pongo a disposición tuya de lo que tú, cualquier duda que tengas o inquietud que te surja, que te sientas con la libertad de preguntar. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, pues cierro esto. Joder, he saludado ahí a este hombre, no sé si